Vamos por favor a Romanos capítulo 9. Seguimos nuestra serie de exposiciones de esta carta a los romanos y nos corresponde hoy ver los versos 14 al 18. Romanos 9, versos 14 al 18. Escuchemos con atención lo que nos dice la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice al Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, pero a quien quiere, endurece. Hasta allí la lectura de hoy. Uno de los recuerdos más permanentes que tengo en mi mente de mi niñez y juventud en la iglesia en la cual fui criado era la constante repetición de la siguiente frase: Dios es soberano. Dios es soberano. Y recuerdo de una manera bastante vívida cómo esa frase penetró en mi corazón y quedó grabada profundamente. Si bien es cierto, al principio no captaba, ¿verdad?, con total amplitud lo que eso significaba, sí puedo decir que la expresión Dios es soberano dejó una marca, una impresión muy fuerte en mí. Los presbiterianos reformados nos caracterizamos por dar un énfasis a la soberanía de Dios. Él es el Rey absoluto, Él es el soberano de toda la creación, Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, Él gobierna sobre toda la creación y Él hace su voluntad, lo que Él quiere. Ahora, la mayoría de los cristianos no tienen problemas con ello. Pero cuando afirmamos que Dios es soberano en la salvación, allí empiezan las quejas, allí empiezan los conflictos, allí empiezan los problemas. Porque muchos creen erróneamente que si afirmamos que Dios es soberano en la salvación, eso convierte inmediatamente al ser humano en una máquina, en un robot sin voluntad que solo obedece. También muchos creen que afirmar la soberanía de Dios en la salvación hace que Dios sea injusto, porque Dios elige a unos y rechaza a otros. En la sección que nosotros tenemos delante de nosotros, el apóstol Pablo está explicando cómo debemos entender la incredulidad de Israel en vista de que Israel era el pueblo escogido por Dios. Y nosotros vimos la semana pasada que Pablo resaltó el hecho de que el propósito soberano de Dios en la elección no ha fallado. Más bien, Dios es fiel a su promesa. Dios es inmutable con lo que Él ha prometido. Por tanto, Pablo después presentó una serie de ejemplos basados en la vida de los patriarcas para comprobar un hecho. ¿Cuál es ese hecho? Los hijos de Dios no son según la carne, es decir, según la raza, según la herencia genética, sino que son hijos de Dios según la promesa. Es decir, hay un Israel externo y un Israel interno. Y ese Israel interno o espiritual es aquel que ha sido escogido por gracia. Por gracia. Ahora, frente a esa afirmación es evidente que alguien pregunte, ¿no es Dios injusto al hacer eso? ¿No es injusto que Dios, antes de que el ser humano nazca, o haga algo, haga el bien o haga el mal,
escoja a algunos y deje pasar a otros? En definitiva, la pregunta que Pablo anticipa es la siguiente: ¿la soberanía de Dios en la salvación implica que Dios es injusto? Y Pablo, para responder a esta pregunta, menciona tres cosas. En primer lugar, él dice que Dios es soberano en la salvación. Luego, él dice que Dios no mira las obras para conceder salvación. Y en tercer lugar, dice que Dios es misericordioso y justo en la salvación. Entonces son estas tres cosas que nosotros vamos a abordar esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la soberanía de Dios en la salvación. En segundo lugar, vamos a ver la ineficacia de las obras humanas para obtener la salvación. Y en tercer lugar, vamos a ver acerca de la misericordia y justicia de Dios en la salvación. Y con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: ¿es Dios injusto? ¿Es Dios injusto? Vamos entonces con lo primero, la soberanía de Dios en la salvación. Fíjense ahí nuevamente, versos 14 y 15. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque dice a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien me compadezca. No debemos olvidar el argumento del apóstol Pablo hasta este punto. Recordemos que él dice en el versículo 2 de este capítulo que él tiene una gran tristeza, que él tiene un continuo dolor en su corazón por causa de sus hermanos judíos que han rechazado el Evangelio. Y luego Pablo menciona, ¿verdad?, todos los privilegios que disfrutaban los judíos. Y dice, aún así, con todos estos privilegios, han rechazado al Mesías, han rechazado a Cristo. Y el dolor de Pablo, como mencionábamos la semana pasada, es bien conocido por todos aquellos que tienen amigos, que tienen a algún familiar, algún ser querido que ha rechazado el Evangelio, que ha rechazado a Cristo. Sabemos lo que se siente, sabemos el dolor que nos produce que un hermano, que un padre, una madre, que un abuelo, que un hijo rechace a Cristo Jesús, no crea en Cristo Jesús como el Mesías, como el Salvador. Pero Pablo dice que esta incredulidad de sus compatriotas no significa que Dios haya fallado en su promesa. Por eso en el verso 6 del capítulo 9 dice, no es que haya fallado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él dice más adelante en el versículo 8 que el verdadero Israel son los hijos de la promesa. Y esta afirmación, como vimos la semana pasada, la prueba con los ejemplos de Isaac e Ismael y los ejemplos de Esaú y Jacob. Por lo tanto, los hijos de la promesa, dice Pablo, son aquellos elegidos según el propósito de Dios, como está allí bien claro en el versículo 11. Y es esta afirmación entonces, que los hijos de Dios son elegidos por Dios, la que lleva al apóstol Pablo a anticipar una posible objeción. Por eso él pregunta en el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Él es bien categórico en decir, no, Dios no es injusto. Y Pablo, como ya lo mencionamos también, ha sacado ciertas conclusiones acerca de la descendencia de Abraham, de los mellizos Esaú y Jacob. Conclusiones, ¿verdad?, que podrían llevar a alguien a presentar alguna objeción de que Dios es injusto porque eligió uno y desechó al otro, etc. Y por eso dice Pablo aquí en el verso 15, porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. ¿Qué está diciendo? Dios es quien afirma su soberanía absoluta sobre la salvación. Es decir, esto de la soberanía absoluta de Dios en la salvación no es una invención del apóstol Pablo.
No es una invención de la iglesia presbiteriana, no es una invención de la iglesia reformada. Dios lo dice en su palabra. Tendré misericordia de quien tenga misericordia, me compadeceré de quien me compadezca. Fíjense, si decimos que Dios no puede ser justo y a la vez ser un Dios que elige, mostramos un concepto muy equivocado de Dios. Si pensamos que Dios es como un ser humano, solo que un poco más grande, con emociones humanas, con motivos humanos, cuán equivocados estamos si pensamos así. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios lo sabe todo. Nuestro conocimiento es incompleto, nuestro conocimiento es efímero, se va. El hecho de que Dios es perfecto, perfecto en conocimiento, perfecto en sabiduría, perfecto en poder, perfecto en presencia, perfecto en fidelidad, perfecto en bondad, perfecto en justicia, perfecto en misericordia, perfecto en gracia, perfecto en amor, perfecto en santidad, implica que Dios también es perfecto en sus decisiones. Perfecto en sus decisiones. Dios, nosotros sabemos, Él no responde ante nadie. Él no le rinde cuentas a nadie. Él no es responsable ante nadie. Él es total y absolutamente soberano. Y Pablo reivindica el carácter de Dios, ¿verdad? Aquí claramente con sus palabras. Ni Jacob ni Esaú merecían recibir la primogenitura, la bendición de su padre, el favor de Dios. Ambos eran egoístas. Ninguno de ellos buscó a Dios. Y el hecho de que Jacob recibiera la bendición es pura gracia. Pura gracia. Sin embargo, Dios, ¿qué hizo? Dejó pasar a Esaú. Y Dios buscó, fue tras Jacob. Le hizo promesas, lo humilló, se le apareció. Dios es soberano en la salvación. Queridos, y es muy importante que nosotros captemos completamente esta verdad bíblica. Dios es quien elige soberanamente. No lo hace por nada que nosotros somos. No lo hace por nada que nosotros hacemos. Ninguno de nosotros puede presentar un pedigrí espiritual. Yo desciendo de tales reformados. Yo desciendo de tales creyentes. Nada de eso vale. Ninguno de nosotros tampoco puede decir delante de Dios, yo he hecho esto y esto para ti, por tu gloria, merezco la salvación. He sido una buena persona, he amado a mi prójimo. Nadie puede decir absolutamente nada de eso. Dios es quien decide tener misericordia de quien Él quiere. Por eso, siempre tenemos que maravillarnos con el hecho de que Él haya tenido misericordia de mí. La gran pregunta que siempre tengo que hacerme frente a la gracia de Dios es, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Crees realmente eso? Que Dios te ha escogido soberanamente. No por lo que tú eres, no por lo que has hecho, no por tu fidelidad, no porque vienes a la iglesia, sino porque Dios misericordiosamente te buscó cuando tú no lo buscabas. Pensemos en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos huido de Dios? Nos hemos arrancado de Él. No queremos nada con Él. Queremos pasarlo bien, queremos disfrutar de la vida. ¿Y qué hace Dios? Él viene, irrumpe en nuestra vida, nos saca del lodo, nos rescata. Él es soberano en la salvación. ¿Crees eso? ¿Realmente crees eso? Tenemos entonces, en primer lugar, la soberanía de Dios en la salvación. En segundo lugar,
Tenemos aquí la ineficacia de las obras para obtener salvación. El apóstol Pablo, basándose en ejemplos bíblicos, establece una conclusión aquí en el verso 16. Él dice: por lo tanto, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. La salvación, ya lo hemos dicho, es consecuencia de la misericordia de Dios, no del esfuerzo humano. Estas expresiones que Pablo utiliza aquí, del que quiere, del que corre, pueden tal vez aludir a los esfuerzos de Jacob, cuando él luchó con Dios allí en Peniel. Pero sin duda, se aplica ¿a qué? A todo esfuerzo humano. Nadie que se esfuerza, o mejor dicho, que se basa en sus esfuerzos, entrará en el reino por sí mismo. Nadie. Y Pablo expone aquí la doctrina de la elección con tanta claridad que nos deja sin argumentos en contra. ¿Cómo podemos mirar sinceramente este texto y decir: no, realmente depende del que quiere? No, sí, depende del que se esfuerza, del que corre. Depende de la persona que elige. Ahí está la salvación. La persona elige. ¿Cómo podemos, mirando este texto, honestamente, sinceramente, llegar a una conclusión como esa? No. Mi salvación se basa única y exclusivamente en la elección de Dios. Tal vez hayas oído decir que la soberanía de Dios termina donde comienza la libertad humana. Algunos que han dicho cosas por el estilo. Tal vez lo has dicho alguna vez. Eso es una blasfemia. Es una blasfemia. Porque si la soberanía de Dios está limitada por mi libertad, entonces, ¿cuál es la consecuencia obvia? Yo soy el soberano, no Dios. Yo mando, no Dios. Si nosotros escogemos a Dios, entonces tenemos, como dicen algunas personas, libre albedrío. Expresión entre paréntesis que no aparece en la Biblia. Pero muchos dicen eso. Tenemos la capacidad de elegir lo que queremos ser. Queridos, cada vez que este libre albedrío choca con la voluntad de Dios, ¿quién gana? No hay competencia. Es el propósito de Dios salvar a los elegidos. ¿Para qué? Para que Él pueda mostrar su gracia en la salvación, su misericordia en la salvación. No es el regalo por hacer bien las cosas. No es el regalo por la fidelidad. No es el regalo por el compromiso. Lo que es exaltado en la salvación es la gracia y misericordia de Dios. No merecíamos nada. Nada. Absolutamente nada. Permítanme darles aquí una breve exhortación, y de verdad no pretendo ser duro. Yo entiendo que esta doctrina puede ser muy difícil para algunos, muy difícil para algunas personas. Pero si te estás aferrando a estas convicciones, para usar el término histórico correcto, semipelagianas. Pelagio fue un monje que él creía que nosotros nacemos sin ninguna inclinación, ni hacia el bien ni hacia el mal. Entonces nosotros escogemos el bien, Dios, el mal, otras cosas. Y semipelagianas es porque en lo que él decía, pero con una breve modificación. ¿Cuál es esa breve modificación? El famoso dicho: Dios hace su parte, yo hago la mía. Dios se acerca a mí en la salvación, pero Él llega hasta la mitad del camino. Y yo tengo que recorrer esta otra mitad y ahí soy salvo. Esas son las convicciones semipelagianas. En el fondo, Dios viene a mí
se me acerca, pero yo tengo que ir a Él. No es que Él venga y me rescate. No es que Él venga y me resucite cuando yo estoy muerto, sino que yo lo escojo a Él. Bueno, si has estado con esas convicciones, deshazte de ellas. Tíralas al tarro de la basura. No son bíblicas. Es mala teología que socava la soberanía de Dios, que socava la gracia de Dios, que socava la dulzura de la misericordia de Dios. Él tuvo misericordia de mí cuando yo merecía la muerte, cuando yo no lo busqué, Él vino a buscarme. Eso es la maravilla del Evangelio. Cuando nosotros queremos exaltar nuestras decisiones por sobre la decisión soberana de Dios, ¿qué estamos cometiendo? La esencia misma del pecado. Lo que tenemos que hacer es postrarnos, caer de rodillas ante el Señor y aceptar no solo la soberanía de su gracia, sino también la bondad de la soberanía de su gracia. Qué maravillosa es esta soberanía. Qué preciosa es, qué dulce es. Debemos preguntarnos, ¿qué tipo de actitud tengo cuando me acerco al trono de Dios? ¿Me acerco con blasfemia en mi corazón, pensando de que Él es injusto en su trato con las personas? ¿O me acerco al trono de Dios con absoluta, completa humildad, reconociendo que he recibido de Él gracia en Cristo Jesús, cuando en realidad merecía la muerte y la condenación? Por lo tanto, recuerda, hay solo un refugio, y ese es Jesucristo. Nuestras obras no serán de ninguna utilidad para la salvación. Nuestras obras solo van a aumentar nuestra condenación si tratamos de presentarlas en lugar de la perfecta justicia de Cristo Jesús que nos es imputada por la fe. ¿Es Dios injusto entonces al hacer eso? Absolutamente no. Él es misericordioso en la dispensación de su amor y Él es justo en la administración de su justicia. Y en esto radica la gloria de nuestro maravilloso Salvador. Las obras no sirven para nada. Es solo su gracia, es solo su misericordia. Entonces tenemos la soberanía de Dios en la salvación, la ineficacia de las obras para obtener la salvación y, en último lugar, la misericordia y justicia de Dios en la salvación. Pablo continúa en el verso 17 diciendo: porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Qué hace Pablo aquí? Él defiende la justicia de Dios una vez más. Anteriormente, en la narración de Jacob, él mostró que la misericordia de Dios es un don soberano, no un deber divino. No es que Dios me deba la salvación, Él me regala la salvación. Y ahora, dice Pablo, en las interacciones entre Dios y el faraón, se ve el poder de Dios, el nombre de Dios, es decir, aspectos de su grandeza. ¿Es Dios injusto? No, dice Pablo, porque el faraón, ¿quién era? El faraón era un dictador que no le interesaba hacer la voluntad de Dios. Faraón rechazó a Dios, rechazó a los siervos de Dios, rechazó la voluntad de Dios, por lo menos, como nos dice el libro de Éxodo, unas 15 veces. 15 veces. De hecho, la primera vez que nosotros leemos en Éxodo que el Señor endureció el corazón de Faraón es después de varios pasajes que señalan que Faraón se endureció a sí mismo. Y esto lleva a algunos a concluir lo siguiente: ese endurecimiento por parte de Dios es un acto judicial de Dios.
Está ejerciendo su justicia sobre aquel que previamente se ha endurecido y Dios lo endurece más. Y eso lo vemos en las Escrituras. ¿Cuál es el principio general de la Biblia? Dios no endurece a nadie que no se haya endurecido a sí mismo previamente. Ese es el principio de la Biblia. Y eso suena muy parecido a lo que nosotros leemos, por ejemplo, en Romanos 1. Ya lo estudiamos, pero que se acuerden. La condenación está sobre aquellos que suprimen voluntariamente la verdad de Dios. Y por causa de eso, ¿qué hace el Señor? Los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí está. El endurecimiento de Dios, ¿por causa de qué? De su previo endurecimiento. Rechazaron a Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Ok, me quieren rechazar. Ahora vayan a la inmundicia del pecado. Son endurecidos en esa inmundicia del pecado. Ahora, y esta es una palabra importante para nosotros. Si bien es cierto, Dios no endurece a nadie que no se haya endurecido a sí mismo previamente, nosotros no sabemos si Dios va a revertir ese endurecimiento o no. Nosotros no podemos descartar a nadie. Y a veces lo hacemos, ¿no es verdad? Oh, este hermano se está portando tan mal, se está endureciendo. Chao con ese hermano. No, que se vaya. Que se vaya, está ensuciando aquí la iglesia del Señor, que se vaya. Debiéramos orar por él. Incesantemente. No sabemos si Dios va a revertir su endurecimiento, si el Señor va a cambiar su corazón. No estoy diciendo que le pasemos la mano en la cabeza, no importa, usted puede hacer lo que quiera. No, no es eso. Pero estoy diciendo, demos espacio al Dios soberano. Al Dios soberano. Cuando Dios endurece a los incrédulos, insisto, los entrega a su propio pecado y los confirma en su propio pecado. Por eso Pablo dice aquí en el verso 18 que Dios endurece a quien Él quiere. Entonces, en última instancia, la decisión de Dios de endurecer a Faraón y a otros es una respuesta a su propio pecado. Por eso los endurece. Porque son pecadores que no quieren arrepentirse, son pecadores que no quieren oír a Dios, son pecadores que quieren rechazar voluntariamente a Dios y su misericordia. Ahora, para resumir su argumento, Pablo nos dice, miren, Dios pasó por alto a Esaú. Dios endureció a Faraón, pero no hizo. No hay problema. Dios, al hacer eso, no hizo con ellos ninguna injusticia. Calma. Ahí se apagó, no hay problema. Fíjese, cuando Dios pasó por alto a Esaú, cuando Dios endureció a Faraón, Pablo está diciendo, no hizo ninguna injusticia con ellos. No fue injusto con ellos. Pero sí, Dios, fíjense lo que hizo. Ofreció misericordia a un Jacob. Ofreció misericordia a un Israel. Y Dios hace lo mismo hoy. Así que veamos la elección, veamos esta preciosa doctrina de la predestinación divina, como Dios la ve. ¿A qué me refiero? Como un acto del Dios soberano y misericordioso. Ningún ser humano está en posición de exigir más. Calvino, ¿verdad?, que siempre tuvo presente la utilidad de la sana doctrina, enumeró una serie de beneficios acerca de esta doctrina en particular. Y debido a que la predestinación nos convence de que nuestra salvación, dice Calvino, fluye del manantial de la misericordia gratuita de Dios, nos humilla, dice, y nos hace sentir cuánto estamos en deuda con Dios. Porque si la salvación dependiera de lo que yo hago, dependiera de mi fidelidad, en el fondo, ¿qué es? Dios está en deuda conmigo, porque yo soy fiel.
porque yo hago buenas cosas. Pero cuando entiendo que la salvación es un don, un regalo soberano de la misericordia de Dios, soy yo el que está en deuda. ¿Y cuál es mi deuda ahora? ¿Cómo la pago? Viviendo en gratitud para la gloria de Dios. Porque he entendido que he recibido todo de gracia. Fíjense en el Evangelio, Dios extiende su misericordia a todos los que escuchan. Y Él promete en Romanos, lo vamos a ver más adelante, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es la promesa. Todos los que han invocado el nombre de Dios se sienten humildes al saber que su salvación se basa en la misericordia soberana de Dios. Como depende de la voluntad de Dios, no de la nuestra, tenemos una seguridad de que nuestra vida con Dios no se basa en nuestra obediencia, que es variable, sino que se basa en su amor y en su gracia inmutable. Y debemos descansar en eso. Ya para estar concluyendo, cuando vemos la elección de Dios como la presenta la Escritura, es decir, como soberana, nos damos cuenta de que nuestra salvación es absolutamente, completamente por gracia. No se basa en nuestro valor inherente, no se basa en nuestras acciones, no se basa en nuestros antecedentes, ni siquiera se basa en última instancia en nuestra fe. La fe es un instrumento de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. La salvación se basa únicamente en la gracia de Dios y por lo tanto podemos estar absolutamente seguros que su gracia nos preservará. Porque es la perseverancia de Dios en nosotros y no la nuestra. Por lo tanto podemos estar seguros en su amor, porque su aceptación de nosotros no se basa en algo nuestro, sino que se basa completamente en Él. La salvación le pertenece al Señor. Oremos. Te agradezco.